Bueno, vamos a seguir con la resolución de problemas correspondientes a la práctica 1. En este caso vamos a resolver el apartado B y el apartado D del problema 12, en el cual se pide resolver las siguientes ecuaciones. Entonces, en el apartado B, la ecuación que tenemos es z más z conjugado igual a 5 más 3i. Entonces, fíjense que de la igualdad entre dos números complejos sigue que la parte real, o sea, esta ecuación que tengo acá, que la que quiero resolver, es equivalente a decir que la parte real de z más z conjugado sea igual a la parte real de este complejo, es decir, la parte real de z más z conjugado igual a 5, y la parte imaginaria de z más z conjugado igual a la parte imaginaria de este complejo, es decir, la parte imaginaria de z más z conjugado igual a 3. Entonces ahora notemos lo siguiente, ¿no? Si z en su forma binómica es x más y por y, es decir, la parte real de z es x y la parte imaginaria y, tenemos que, por definición, el conjugado de z va a ser el complejo x menos y por y. Entonces, cuando calculemos la suma, z más z conjugado, esto me da x más y por y, que es el complejo z, más x menos y por y, que es el complejo z conjugado. Entonces, estos dos términos que aparecen, y por y y menos y por y, se cancelan, y me queda que z más z conjugado es igual a 2x. Esto vale en general, o sea, si yo agarro un complejo z cualquiera y le sumo su conjugado, siempre lo que obtengo es 2 veces la parte real del complejo z. Entonces, cualquiera sea z en el conjunto de los números complejos, tenemos que z más z conjugado, como es igual a 2 veces la parte real de z, y la parte real de z es un número real, tenemos que z más z conjugado pertenece al conjunto de los números reales. O en forma equivalente, lo que estamos diciendo es que la parte imaginaria de z más z conjugado es igual a 0. Cualquiera sea el complejo z en el conjunto de los números complejos. Entonces, esto lo que me está diciendo es que no existe ningún número complejo z tal que al sumarle su conjugado me devuelva este complejo, porque si así fuese, la parte imaginaria de este complejo, que ya sabemos que es 0, tendría que ser igual a 3. Es decir, lo que estamos diciendo es que esta ecuación no tiene solución. Entonces vamos ahora a ver la segunda ecuación. La segunda ecuación es la ecuación 1 más z a la cuarta más i igual a 0, o en forma equivalente, decimos z a la cuarta igual a menos 1 menos i. Entonces, todas las soluciones de esta ecuación, que coinciden con las soluciones de esta ecuación, van a ser todas las raíces cuartas del complejo menos 1 menos i. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular las raíces cuartas de este complejo, el que yo llamé z0. ¿Cómo hacemos para calcular las raíces cuartas de este complejo? Bueno, lo que conviene es escribir el complejo en su forma polar. ¿Qué necesitamos para escribir el complejo en su forma polar? Necesitamos conocer el módulo de z sub 0 y un argumento de z0. Bueno, calculemos el módulo de z0. Entonces, el módulo de z0, acá aplicamos directamente la definición, es la raíz cuadrada de la parte real de z0, que es menos 1, al cuadrado, más la parte imaginaria de z sub 0, que también es menos 1, al cuadrado. O sea, el módulo de z0 es raíz de 2. Ahora, para calcular un argumento, yo en este caso voy a calcular el argumento principal de z0, lo que hacemos es lo siguiente. Pensemos sobre este gráfico, ¿no? El complejo z0 es el complejo menos 1 menos i, es decir, tiene parte real igual a menos 1, parte imaginaria igual a menos 1. Entonces, el argumento principal de z0, recuerden que es el ángulo que forma el complejo z0 con el semieje real positivo medido en sentido antihorario. O sea, es el ángulo que yo acá llamé θ. Ese es el argumento principal de z0. Entonces, consideremos en este gráfico este triángulo que se forma acá, con el semieje real negativo
esta línea que yo dibujé acá en línea de puntos, y el complejo Z0. Entonces, este cateto mide 1, porque la parte imaginaria del complejo es menos 1. Y este cateto que tengo acá también mide 1. Entonces tenemos que la tangente de este ángulo alfa es 1, y por lo tanto el ángulo alfa es el arco tangente de 1, que es igual a pi sobre 4. ¿Qué relación hay entre el argumento principal de Z0 y alfa? Observando este gráfico, lo que vemos es que el ángulo θ, o sea, el argumento principal de Z0, es el ángulo alfa más pi. Entonces tenemos que el argumento de Z0, que es el ángulo θ, es igual a alfa más pi, y como alfa vale pi sobre 4, tenemos que el argumento principal de Z0 es 5 pi sobre 4. Ahora, como ya tenemos el módulo y el argumento, ¿cómo calculo las raíces cuartas? Y bueno, las raíces cuartas de este complejo Z0 van a ser todos los complejos que tengan como módulo la raíz cuarta del módulo de Z0, es decir, la raíz cuarta de la raíz de 2. Y como argumento, 5 cuartos de pi más 2k por pi sobre 4, variando k en 0, 1, k igual a 0, 1, 2 y 3. Entonces, las soluciones de esta ecuación, que eran las raíces cuartas del complejo Z0, son el complejo Z1, que es el complejo cuyo módulo es raíz octava de 2. Esto es, o sea, simplemente calculé la raíz cuarta de la raíz de 2. Esto coincide con la raíz octava de 2. Y estoy considerando el argumento correspondiente al valor de k igual 0. Para Z2 tengo el mismo módulo, raíz octava de 2, y el argumento, estoy simplemente calculando esto para el valor de k igual 1. En el Z3 hago la misma cuenta para el valor de k igual 2, y para calcular Z4, que son las la cuarta de las raíces cuartas de este complejo Z0, considero el valor de k acá igual a 3. Entonces, las soluciones de la ecuación original son estos 4 números complejos.